Muy buenas a todos y a todas, os doy la bienvenida a un nuevo análisis, un vídeo diferente, distinto, porque es verdad que es un análisis de un jugador, algo que os tengo bastante habituados en este canal, pero es verdad que es bastante distinto al resto porque no estamos hablando del rendimiento de un jugador, no estamos hablando de, por ejemplo, un fichaje como es el caso de Galarreta o de Martón, ¿no? Que hicimos en su momento, pues ya sea por el rendimiento que dieron o simplemente porque el Atleti pues vio una oportunidad de mercado en ellos, sino que hablamos de un jugador muy joven, de 16 años, como es el caso de Igor Oyono, un jugador que además aún está, a pesar de su edad, pues está en etapa juvenil, o sea, bueno, convocado en categorías, pues por ejemplo, sub-17 de la selección española, y bueno, es evidente que hablar de un jugador de esta edad, bueno, con lo que supone el mundo del fútbol, pues es cierto que es vamos a llamarlo arriesgado, ¿no? Porque, bueno, nada asegura que llegue a la élite, no hay nada que asegure que un jugador así vaya a triunfar. Hay miles de jugadores de esta edad que parece que sí, pero luego no. Pero en cualquier caso, es un jugador que me llamó la atención, que siempre se habla mucho, mucho, mucho de él. No recuerdo un nombre que se repita tanto, ¿no? Estando pues en este tipo de categorías inferiores. Y la verdad que en su etapa formativa, pues bueno, es un jugador que siempre se habla de él, siempre se destaca por el potencial que tiene. Y eso es lo que vengo a hablar hoy. Es diferente por eso, porque hablar de un rendimiento de un jugador, pues es mucho más sencillo, pero el potencial es otra cosa completamente distinta, ¿no? Hoy no vengo a hablar de datos, hoy no vengo a hablar de si el jugador encaja o no en el primer equipo, por sus puntos fuertes, sus puntos negativos, no, hablaremos de su potencial, que al final el potencial lo que te habla es de esos puntos destacados en los que parece que tiene bueno, un límite no, un objetivo, vamos a llamarlo de esta manera, al que puede llegar, ¿no? Y eso es a lo que vamos a hablar de él, porque es un jugador que me ha llamado mucho la atención, porque creo que es diferente a muchos de los jugadores que están bueno, en su etapa formativa. Hay que decir que es un jugador que tiene edad de cadete y que juega, pues eso, ¿no? Con jugadores de 17, 18 años de etapa juvenil, y eso ya le da una ventaja, bueno, una ventaja más bien formativa, ¿no? Porque que los entrenadores o formadores cuenten con él para ese tipo de categorías que están por encima de sus, bueno, no de sus posibilidades, sino voy a decir más bien en donde debería encontrarse él a nivel formativo. Ya te habla muy bien del jugador, ¿no? Te habla bien de a lo que aspira, ¿no? O yo no, pero en cualquier caso, como digo, vuelvo a insistir, no vengo a precipitarme, no vengo a decir que este jugador va a ganar el Balón de Oro, sino vengo a hablar del potencial, ¿no? A lo que puede llegar el jugador por las características que muestra en el terreno de juego, ¿no? Dicho esto, voy a argumentar esto, ¿no? Yo pongo en el segundo punto que tiene unas características que están por encima de la expectativa en su edad o categoría. ¿Por qué? Porque normalmente los jugadores que están destacando, pues por ejemplo en este caso en el Athletic mismamente, ¿no? En etapa juvenil mismamente, bueno, normalmente destacan por alguna cosa en concreto, ¿no? Quiere decir, pues porque tiene una técnica que es diferente, porque tiene un físico que es envidiable, o simplemente porque tiene unas prestaciones que está por encima de los jugadores que juegan en su posición, ¿no? Pues porque el portero, vamos a decirlo de una forma muy sencilla, el portero para mucho, o el defensa, pues tiene unas características defensivas que no tiene otro central, ¿no? O el lateral de turno, que es ofensivo, que tiene una llegada a línea de fondo, tiene algo, ¿no? Tiene ese punto de desborde o simplemente tiene unas características defensivas que no tiene otro lateral, ¿no? Pero en el caso concreto de Oyono, al menos de lo que he podido ver, que he podido analizar, pues algunos partidos, por ejemplo, de este año, todos son los de este año, de amistosos con la selección sub-17, alguno que ha jugado con el Atleti, pero nada más lejos de eso. Aunque es verdad que, bueno, no es lo mismo que un partido oficial, pero evidentemente ya simplemente con ese tipo de encuentros solo me muestra las características del jugador, que es lo que vengo a hablar hoy. No vengo a hablar, insisto, del rendimiento del jugador, de cómo lo ha hecho en el Villarreal. Y ya os digo, vídeos podréis ver en muchos sitios, yo he recopilado un par, pero sí es cierto que me gustaría hablar de esas características, ¿no? Yo a Oyono le atribuyo dos principales aspectos que creo que le hacen ser diferente. Su aspecto físico y su aspecto técnico. Es un jugador que le ves y por la altura que tiene y por el físico que tiene y por esa fuerza que tiene, ya ves que es diferente. Ya ves que le saca un par de cabezas al resto, ves que tiene unas piernas que están por encima incluso de esa media de los cadetes en los que debería estar él, y eso ya es una ventaja que tiene él. Pero es que además de eso tiene una técnica que realmente destaca mucho por encima de la media porque, ostras, le ves encarar, le ves disparar, le ves incluso distribuir juego, filtrar balones,
que dices, este jugador tiene algo diferente, ¿no? Y por eso hablamos de ese elevado potencial. Pero es que hay algo que creo que está por encima ya por meterlo ya en el, entre comillas, el altar en ese punto de potencial o de jugador al que puede llegar a aspirar, que es que sabe combinar ambas y ambas las potencia mucho. Por lo tanto, eso es lo que yo creo que le hace diferente. No hay muchos jugadores en esas etapas formativas que sepan combinar ese físico y esa técnica como lo hace el bueno de Oyono. Y eso es lo que creo que le hacen mostrar un potencial diferente. Porque tiene un físico que no solo destaca, por ejemplo, porque corra mucho, porque sepa meter el cuerpo, o porque dispare de forma potente, no, sino que lo sabe hacer y además lo exprime al máximo y saca una ventaja a todo ese tipo de acciones. Es decir, tiene un disparo potente, pues define de forma potente y además la coloca. Sabe meter el cuerpo, pero es que cuando ataca un balón al espacio, mete el cuerpo y encima gana la posición al jugador. Tiene una velocidad que la exprime en todas las acciones, ya sea para ir al espacio, ya sea para dar el balón y desmarcarse, y además lo combina con una técnica que es formidable. Lo que os decía antes, ¿no? Pues por ejemplo, si va a disparar, no solo dispara fuerte, sino que además la coloca bien. O si va a distribuir balón, como tiene fuerza para dar un balón filtrado, pues además la da con una buena técnica, con precisión, para que el jugador que vaya a recibir ese balón, pues tenga esa ventaja, ¿no? Respecto al defensor tras realizarle el desmarque a su espalda, ¿no? Ese tipo de acciones que son las que os mostraré en un par de clips que he recopilado y en las que os intentaré explicar por qué tiene ese potencial, ¿no? Vamos a hablar primero del físico. Insisto, no solo hablo de físico a nivel de resistencia, o hablo a nivel de fuerza, o hablo a nivel de... No, hablo de todo lo que conlleva el físico, de potencia, de resistencia, de velocidad, etcétera. O sea, todo lo que engloba el aspecto físico de un jugador, ¿no? Pues fijaos en estos clips que he recopilado, por ejemplo, esa definición, ese disparo potente para colocarla, fijaos aquí cómo mete el cuerpo, es que desplaza completamente al jugador para llevarse el balón, aquí lo mismo para ir al espacio, pues también otro disparo potente, ¿no? Y de aquí os podría enseñar miles de clips, insisto, si queréis ver vídeos de él, podéis ir después de este vídeo a buscar, pues no sé, highlights de Igor Oyono, goles de Igor Oyono, acciones destacadas de Oyono, pero yo hoy no vengo a hablar de vídeos, hablo de por ejemplo, cómo en este tipo de... o en estos clips que os he recopilado, os los vuelvo a poner si queréis. Primero ya se le ve la estatura que tiene, que está por encima de muchos, y ya solo por ejemplo con este clip ya podéis ver que es que tiene un físico que lo sabe exprimir al máximo, ¿no? Y aquí porque no os pongo el clip pues bueno, completo, pero es que como es un jugador también que bueno, es delantero y también puede jugar de extremo, ¿no? Y muchas veces también le gusta mucho caer a los costados si el entrenador lo pide así. Al tener tantas características físicas tan destacadas, creo que es lo que le hace ser diferente, ¿no? El saber atacar espacios cuando pueda hacerlo y tener esa velocidad, esa potencia física, esa zancada también, ¿no? Es lo que le hace ser diferente. Y luego pues ya veis, por ejemplo, cómo mete el cuerpo, cómo intenta sacar o ganar la posición a través de eso, o cómo dispara de forma potente para finalizar. Son ese tipo de cosas que las sabe exprimir al máximo. Es por ello por la que hablo de ese gran potencial, ¿no? Insisto, es que muchas veces a muchos jugadores... Yo, por ejemplo, podemos ejemplificarlo con Iñaki Williams como un jugador que, bueno, tiene un físico que siempre hemos hablado de él, de la velocidad que tiene, de cómo gana a jugadores con lo mucho que corre, pero es que el caso de Oyono es que además tiene una técnica buenísima para ello. Le hemos visto disparar en este tipo de acciones, pero es que fijaos en la técnica que tiene, por ejemplo, ¿no? Para recortar para adentro y cambiar el juego con ese balón que es que le llega... Bueno, es verdad que el balón va un poco globo, pero es que le va al jugador perfectamente. O aquí para, por ejemplo, anticiparse ese balón, o aquí para regatear, ¿no? Fijaos ese regate en baldosa que se va de fuera para adentro, cómo distribuye, cómo la vuelve a pedir también, ¿no? El querer ser protagonista, fijaos cómo gira, toca, se mueve, y aquí incluso intenta regatear en una especie de semi-ruleta, y aquí lo mismo, fijaos, para filtrar ese balón, ¿no? Lo que os decía, combinar esa técnica que tiene con la capacidad que tiene para dar un balón pues con fuerza, ¿no? Os vuelvo a poner los clips para que los podáis ver, ¿no? Es lo que os digo, es saber combinar ese golpeo, esa fuerza que tiene. También el físico se ve en estos clips, ¿no? Porque anticiparse ese balón o ganar, ¿no? Un par de metros, eso es zancada, ¿no? Ese tipo de zancadas que tiene, por ejemplo, en esta acción, o incluso la que vais a ver ahora, ¿no? Cómo distribuye a su compañero y rápidamente ataca la espalda del jugador que ha traído, ¿no?
es saber combinar aspecto físico con aspecto técnico. Sé que me he repetido muchas veces, pero es que es así. Por eso creo que hablamos de un jugador muy completo y con un potencial muy alto. Y vemos, ya veis, que son 7 8 acciones que he recopilado, pero eso es solo para poder mostrar lo que os estoy explicando, tener una base en vídeos, pero ya podéis ver miles de partidos suyos que podréis ver, por ejemplo, cuando juega en Lezama, o vídeos que tendréis de él seguro por YouTube, porque realmente es un jugador que llama mucho la atención, ¿no? Dicho todo esto, ya creo que os he podido argumentar el por qué creo que tiene Oyono un potencial destacable, ¿no? Pero claro, insisto, es arriesgado hablar de un jugador de 16 años. Y no hay nada, pero absolutamente nada, que asegure que Oyono vaya a llegar a la élite o al primer equipo en Atlético o cualquier otro equipo. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, os puedo poner los últimos puntos en los que os hablo, por ejemplo, de posibles lesiones. No sé cómo es su aspecto mental, ¿no? No tengo su historial de lesiones en categorías inferiores. No sé cómo va a gestionar, por ejemplo, que se hable tanto de él o que al final con 16 años te están diciendo que apuntas alto. Por eso os digo que hoy no vengo a hablar a deciros Oyono es la bomba, Oyono es la nueva estrella, el nuevo Didier Drogba. No vengo a eso. Vengo a deciros que es un jugador que tiene potencial, que a mí, por ejemplo, no me gusta hablar de ese tipo de jugadores porque son jugadores jóvenes que están en una etapa formativa, que aún tienen bueno, que nunca se sabe lo que puede pasar con ellos. Pero sí que me parece que es un jugador destacable porque me parece diferente al resto, porque le ves jugar y dices, este tiene algo diferente, ¿no? Y quería argumentarlo a través de esas características del juego que os he comentado. Así que nada, simplemente eso. Vídeo breve para la cantera de Zama, que espero que os haya gustado. Y nada más, nos veremos en el próximo vídeo, próximo análisis. Agur.